Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos hermanos, estamos comenzando hoy una vez más nuestro programa Ñandillara Ñe. Como siempre queremos una bendición del Señor que nos ilumine con la fuerza de su Espíritu, que nos ayude sobre todo a afrontar y a entender su mensaje de salvación, lo que nos presenta en la Biblia. Es muy importante la interpretación de la palabra de Dios, pero recuerden que la Biblia la tenemos que interpretar desde una tradición. Hay todo un magisterio. ¿Por qué nosotros decimos esto, que tenemos que interpretar la palabra de Dios desde un magisterio? Porque la palabra de Dios, al ser la experiencia del hombre con respecto a Dios, es decir, el hombre que lee su propia historia, el hombre que se lee a sí mismo, pero con la visión religiosa desde Dios, entiende su propia vida desde Dios, entonces es importante que sepamos que esta Biblia se escribió dentro de una comunidad. Y eso es lo que nosotros le llamamos eclesia. En el Antiguo Testamento se decía cajal. Cajal es el ateguazú. Upepe goloye jaiba ecuepe Ñandillara Ñe ayema. Upepe jacuera oesha peje kobe. Dentro de esta relación, como nación, como pueblo, como familia, cómo Dios ha actuado en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos críticos. Y nosotros cada acción de nuestra propia vida lo leemos desde Dios. Y después vamos escribiendo. Pero aquí se escribe simplemente alguno de los tantos elementos, de las tantas experiencias que el hombre, que el pueblo tiene desde Dios. Aquí nunca tendremos toda la experiencia, ¿verdad?, que el hombre siente, vive desde Dios. Aquí están los elementos esenciales, los elementos que nos ayudan para vivir toda nuestra vida en todos los tiempos necesarios. Por eso es que decimos que la Biblia dentro del canon se cierra. Estos son los libros necesarios para que nosotros podamos leer toda nuestra historia. Porque algunas veces, eso lo hemos dicho ya al comienzo, ¿verdad? Cuando hicimos en los primeros cursos de Ñandillara Ñe, habíamos explicado un poco cómo surge la Biblia, ¿verdad? Ustedes pueden volver después ahí a Facebook, vean un poco las primeras lecciones, la lección 1, 2, 3, 4, 5, donde nosotros fuimos hablando, fuimos presentando cómo se escribe la Biblia, cuáles son las influencias dentro de la Biblia. Estos elementos son importantes que volvamos de vez en cuando, para entender entonces que lo que se escribe aquí se escribe dentro de una comunidad, y esa comunidad que reflexiona cómo Dios se manifiesta en nuestra propia vida. Esto no es como también algunos dicen, cayó no sé de Marte, que vinieron seres extraterrestres, algunos de uerú la Biblia ñandé, seres extraterrestres. No caigamos en absurdos, ¿verdad? Esto se escribió verdaderamente desde una experiencia de comunidad que mira, que reza desde Dios. Dios, ¿cómo tú actúas en nuestro mundo? Dios, ¿cómo tú actúas en la vida del hombre? ¿Cómo actúas en la vida de cada uno de nosotros? Y entonces nosotros aquí como comunidad reflexionamos, entendemos lo que tú nos dices, y entonces poco a poco vamos escribiendo los elementos más importantes que después se van armando, ¿verdad? Y se va formando la Biblia. Es por eso que el magisterio es muy importante para entender la Biblia. No es que cualquiera puede agarrar así nomás porque me inspiró el Espíritu Santo. Sí, te puede inspirar todo lo que vos quieras, pero para decir cualquier cosa, porque si vos no entendés las bases, qué es lo que está por debajo, si no haces un estudio serio,
como procuramos hacer, por lo menos aquí. Tampoco podemos hacer un estudio demasiado serio aquí, ¿verdad?, de nuestro tiempo, pero por lo menos algunas cosas más importantes para abrir el apetito, ¿verdad? Porque tendríamos que ir después a otros cursos que se llaman los cursos que ayudan, ¿verdad? Los cursos auxiliares, los cursos que nos ayudan a entender, no sé, el aspecto filológico, el aspecto arqueológico, el aspecto antropológico, el aspecto lingüístico, el aspecto exegético, en la Biblia para estudiar. Nosotros de cierta manera hacemos un poco como una síntesis, ¿verdad?, de nuestros cursos bíblicos. Procuramos presentar de una forma así un poco más amena y en forma un poco directa en la medida en que se pueda, ¿verdad?, de los pasajes que nosotros encontramos. Pero hay ciertos pasajes que necesitaríamos sentarnos horas y horas a reflexionar y a mirar muchos otros aspectos religiosos, porque aquí se está jugando, diría yo así, de esta manera, nada más y nada menos que la experiencia de una comunidad, la experiencia del hombre que tiene en su propia vida su historia de salvación, porque lo está mirando desde Dios. Al decir historia de salvación, entonces estamos hablando de una historia de felicidad, de una historia de realización plena, mirando tu vida desde Dios. Y es el aspecto religioso. De ahí entonces vienen después, ¿verdad?, decíamos, todas las consecuencias, estas consecuencias hermosísimas, ¿verdad? Porque si escribimos una historia de salvación, quiere decir que en esta historia de encuentro con Dios, con el Señor, lo que nosotros estamos haciendo es leer nuestra vida religiosa desde Dios. Esto es entonces un libro religioso, es un libro que nos lee la propia vida, pero desde Dios. No es un libro científico, no es un libro donde nosotros tenemos que encontrar cosas científicas. Por ejemplo, la creación del mundo. El mundo se creó de esta manera. No, aquí hay mucha teología. Aquí lo principal es la teología y enseñarnos elementos de relación con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es totalmente diferente. Pero también con un estudio muy profundo de las ciencias auxiliares para que podamos entender el mensaje principal. Y es así que nosotros hemos iniciado, ¿verdad?, con el capítulo 20 del Génesis, aquí donde Abraham y Sara se van hacia Gerar. Aquí nosotros entendíamos que Abraham fue hacia la zona del Negev, se establece allí, y después va a Gerar para quedarse allí por un tiempo y va con su esposa, pero ya siente enseguida, viste que son elementos muy antropológicos e históricos que nosotros podemos, e incluso culturales, porque dice Abraham enseguida, le dice a su esposa, di que tú eres mi hermana, ¿verdad? Es mi hermana. Entonces, ¿viste? ¿Por qué? Porque él sabe bien que si le dice que es su esposa, él corre el riesgo de ser matado, asesinado, porque entonces Abimelech se quedaría con su esposa. Entonces mejor, dice, de cierta manera, Amini, en síntesis, así se le está presentando a Abraham. De cierta manera, también nos quiere decir esto, que Abraham, a pesar de ser el padre en la fe, ¿verdad?, el padre del pueblo elegido, sin embargo, también tiene sus errores, tiene sus limitaciones. No es que Él es Dios. Si justamente nosotros en 1:26 decíamos que somos semejantes a Dios, no somos dioses. Aquí te está demostrando también que incluso el mismo Padre de la fe, el mismo Padre de Israel, y pues Amini, de Ipai, incluso nosotros podemos decir, cuando Iyapunda, no, con su hermana, y esta ni con su esposa, podemos decir nosotros enseguida, porque ya hay cuadra de la lectura y del estudio que estamos haciendo. Abimelech no sabe, y entonces le acepta y dice, su hermana. Pero lo mismo Huera Hashbe, y a través de ella él también se va a enriquecer, ¿verdad? Pero lo más importante es recordar que aquí Abraham, siendo padre en la fe, sin embargo, también tiene miedo. No es que se afronta, no es que lucha. Tal vez de cierta manera podemos mirar de un aspecto positivo como una creatividad de parte de Abraham.
Pero cuando ya está entrando mucho en una situación difícil de solucionar, es allí donde Dios actúa. Fíjense entonces la teología, qué interesante, ¿verdad? Cómo nos presenta aquí esta narración. Porque cuando ya no hay caso, Abraham ya se dio todo, porque él se presenta, solamente son hermanos. Sara, su propia esposa, cae ya en manos de Abimelech. Entonces, al no haber ya solución, es ahí donde Dios, él mismo actúa. Porque Sara no puede ser tocada. Sara será la madre de este pueblo elegido, la iniciadora justamente con Abraham. Dios se presentó en sueños a Abimelech, directamente él, Abimelech. Tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado porque es casada. Abimelech, que no había convivido con ella. ¿Cómo me upone? Que Abimelech no había vivido con ella, no le había tocado aún a la madre del pueblo elegido, porque si no ahí estaríamos entrando en otra situación dificilísima, ¿verdad? Imagínense, la madre del pueblo de Israel, la que Dios mismo está eligiendo y está diciendo que tiene que ser con quien va a comenzar toda una nueva generación. Bueno, vamos a seguir entonces con más Ñande Yara Ñe enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Todo esto gente se puede
la parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Radio Nacional del Paraguay invita a usted a la presentación de la obra El Presidente, la historia del Dr. Manuel Franco, obra teatral de Choni Calderón y Katy Pacuá, representada en la Casona Nacional, que fuera su residencia. Es por ese motivo que debo ser recordado, por haber hecho lo necesario. Te esperamos este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18:30. Radio Nacional del Paraguay, Blas Garay, entre Yegros e Iturbe. Y seguimos con más Ñandeyara Ñe'e. Estamos en el capítulo 20 del libro del Génesis. Abraham y Sara que van hasta Gerar, están bajando hasta el sur. Y decíamos que en esta situación de crisis en que nos encontramos, en que Abimelech la toma a Sara ya casi como esposa o como mujer dentro del harén, entonces Dios es el que va a intervenir por esa función tan importante que tendrá Sara, porque Sara es la madre o será la madre del pueblo de Israel y no puede sufrir una situación de esta manera. Entonces, ahora cuando Dios le habla y le va a castigar porque le dice, tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado porque es casada. Cocuñacoa, coatembireko ajeno, dicatulare poco ese. Oveja, ella va a ser madre del pueblo de Israel. Entonces, Abimelech ahí se despierta, ¿verdad? A Abimelech también se le presenta como, al final de cuentas, como un hombre justo, ¿verdad? Porque él tiene razón, ¿verdad? Cuando le pregunta al Señor y le dice que no había convivido con ella, te deja bien claro, nos deja bien claro entonces que el pueblo de Israel después vendrá verdaderamente de Abraham. Pego la dice ahí, que Abraham es el verdadero padre después del pueblo de Israel. Y no es que esa madre de Israel después pasó de mano en mano, ¿verdad? Como si fuese una prostituta o algo por el estilo. Atención, porque es demasiado importante esa figura, hay que defenderlo. Entonces por eso te vuelve a subrayar, dice directamente que no había convivido con ella. Entonces le dice al Señor, habla Abimelech con el Señor, Dios mío, vas a quitarle la vida a una persona inocente. Es decir, vuelve a recalcar, yo soy inocente, yo no la toqué, yo no tengo nada que ver. Y además, no es que yo sea hipotado en ti. No, acuérdate, dice. Ellos me dijeron, Abraham fue el que me dijo que es su hermana. ¿Acaso su marido no me dijo que era su hermana? ¿Acaso que peimena o ingolomon dice, no, cuando se que unte? Y claro, entonces ahí yo me quedo así. Señor, ¿dónde está la culpa? Yo no tengo nada que ver.
Yo había preguntado y me dijo que era su hermana. Otra pregunta, y ella no lo confirmó al decir que era su hermano. O sea que son ellos, de cierta manera, lo que me dijeron. Claro, nosotros sabemos el trasfondo, ¿verdad? El problema, el por qué Abraham está diciendo que es su hermana. Estaba diciendo porque en ese momento la cultura podría llevarle nada más y nada menos que al patriarca a la muerte, directamente, para apoderarse de su esposa. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Y esta es la forma como estamos encontrando una cierta solución, ¿verdad? Ella también lo confirmó al decir que él era su hermano. ¿Acaso ella no lo confirmó? Y lo hice de buena fe y con las manos limpias. Entonces, ñande yara, no hay nada que ver con este asunto, ¿no? Porque sea por andupá, allá vos veiste la papeleo fuera, ñande que tú llego, pero ahora me doy cuenta y vení y me salís con esto. ¿Qué tengo que ver yo? Como el Señor, le vas a quitar la vida, o sea, me vas a matar a mí. ¿Por qué? Como si yo soy una persona inocente, le vas a sacar la vida a una persona inocente. Dios le responde, ¿verdad? Cuando Él le dice que lo hice de buena fe y con las manos limpias, le dice, Dios le respondió, durante el sueño, sé que lo hiciste de buena fe, Por eso, yo mismo evité que pecaras contra mí e impedí que la tocaras. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo mismo, viste que es Dios el que dirige la historia entonces, y nos vuelve a poner en esta situación de que Dios salva a su pueblo, de que Abraham y que Sara son elementos indispensables, importantísimos, y tenemos que buscar de cierta manera, a pesar de las limitaciones y los errores y las crisis por las que ellos puedan pasar, sin embargo, vamos estirando y vamos procurando y vamos mostrando que estos son los padres de Israel. Con Abraham y con Sara está comenzando, ¿verdad?, ese pueblo elegido. Y lo estamos presentando de esta manera. Y lo estamos viendo con sus luces y lo estamos viendo también con sus sombras, con sus errores, con sus dificultades. Bueno, el versículo 8 del capítulo 20, a la mañana del día siguiente, Abimelech llamó a todos sus siervos y les contó lo que había dicho. Y ellos sintieron un gran temor. Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué hora? O mejor dicho, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave? Entonces aquí hay un diálogo, ¿verdad? Hay un encuentro también. Hay unas preguntas importantes que tenemos que resolver. Hay preguntas importantes que todavía nosotros no podemos entender claramente. ¿Cómo es? Porque aquí entonces Abraham, decíamos hace rato al inicio, estaría pasando como un yapulo, yapue. ¿Y por qué? Porque le está mintiendo. Si era su esposa, ¿cómo ahora me va a decir que es su hermano? Por culpa de él, entonces incluso en vez de ser un intercesor, hace rato lo hemos mirado a un Abraham tan preocupado por interceder por Sodoma, por Gomorra, que no muera nadie. Sin embargo, ahora él mismo viene y me está ofreciendo la muerte. Pero la dice, ay, no, ya, vaya buen intercesor, ¿qué clase de patriarca es este? Que no me cuenta, que no me dice en todo caso que es su esposa, ¿verdad? Y me está diciendo que es su hermano. Bueno, pero vamos a mirar un poco el desenlace, porque ahora entramos con este otro problema. El problema es un Abraham yapulo, un Abraham que nos miente, o un Abraham que le está mintiendo aquí a Abimelech. Y le hace pasar también a Abimelech por situaciones dificilísimas, porque él está recibiendo un castigo. Incluso si él continúa así, dice que va a recibir la muerte. Que no había convivido, le respondió, Señor mío, vas a quitarle la vida a una persona inocente. O sea, de causa porque señan de Yara Abraham, de causa porque se llama nota. Porque Dios dice que Él mismo me va a castigar por esta situación en la que yo me estoy encontrando. Bueno, y después seguimos. Ella no lo confirmó al decir que él era su hermano, ¿verdad? Y lo hice de buena fe
y con las manos limpias. Es aquí donde se le presenta entonces a Abraham, tanto en la parte, ¿verdad?, de ese Abraham que tiene que confrontarse ante la crisis y decir que es su hermana, y el otro Abraham que tiene que ser ahora también rescatado de nuevo para que él no sea presentado como un mentiroso, ¿verdad?, ante Abimelech. Entonces, sigue esa historia, fíjense en el 27, nos dice, pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre, devuélvele. Aquí estamos volviendo a recuperar lo más importante después de haber pasado por una situación dificilísima. Devuélvele la mujer a ese hombre. Él es un profeta y va a interceder en tu favor para que vuelves, para que salves tu vida, para que salves tu vida. Si no la devuelves, morirás tú y todos los tuyos. Aquí entonces como que le pone, ¿verdad?, entre la espada y la pared también el Señor cuando está hablando con Abimelech. Le dice, bueno, esta es la situación, devuélvele por lo tanto a Abraham, porque ellos serán desde donde va a comenzar toda la historia de la salvación con este pueblo elegido. A través de ellos, a través de este pueblo elegido, yo voy a sacar todo el pecado. Ellos tienen que ser como modelo. Vaya a modelo, pico a Bellarecota, la pella, ya iconos ellos venían de Yara. Entonces, hay todo un proceso y todo un camino que hay que hacer. He dado, en este sentido, dice, ¿qué te proponías al proceder de esta manera? Ya le pregunta. Abraham respondió, yo pensaba que en este lugar no había temor de Dios. Yo pensaba que en este lugar no había temor de Dios. El temor de Dios es muy importante, ¿verdad? Vamos a reflexionar enseguida en qué consiste este temor de Dios, cómo la persona se relaciona con Dios al final de cuentas, ¿verdad? Porque el temor de Dios, así simplemente diciendo, sería ese respeto que tiene el hombre a lo luminoso, el respeto que tiene Dios a todo lo que se refiere a la trascendencia. Y bueno, vamos a seguir reflexionando. Siempre agradecemos a nuestros auspiciantes, que Dios les bendiga siempre, y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi
sin ti. Tantos documentos. Radio Nacional del Paraguay invita a usted a la presentación de la obra El Presidente, la historia del Dr. Manuel Franco, obra teatral de Choni Calderón y Katy Pacuá, Y por mi honradez, representada en la Casona Nacional, que fuera su residencia. es por ese motivo que debo ser recordado. Por haber hecho lo necesario. Te esperamos este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18:30. Radio Nacional del Paraguay, Blas Garay, entre Yegros e Iturbe. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Y seguimos reflexionando con nuestro Ñande Yarañe, la palabra de Dios, en este curso bíblico que hacemos todos los días, paso a paso, en forma sistemática. Queremos reflexionar y entender un poco más la palabra del Señor. Ahora queremos entrar, ya que aquí nos hablaba Abraham en un momento, en este capítulo 20, decía que Abraham, yo no sabía, dice que aquí existía el temor de Dios. Qué interesante. No sabía, dice, que aquí entre ustedes, Abimelech y toda su gente, vivían también desde el temor de Dios. Allí cuaminan, ese temor de Dios. Yo de cierta forma, hace rato lo dije así de una forma muy general, pero ahora vamos a procurar mirar desde un estudio más profundo, ¿verdad? Desde el diccionario bíblico, teológico, mirar lo que significa este temor de Dios en el Antiguo Testamento. Después también, ciertamente, que esta reflexión teológica escrita en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos va a hablar entonces del respeto a Dios, el respeto a lo luminoso, el respeto a todo lo que va mucho más allá entonces de lo simplemente humano. Es decir, desde lo humano nosotros entendemos que esto nos viene desde Dios. Por lo tanto, todo el respeto, todo el cariño y principalmente nosotros organizamos nuestra propia vida, organizamos nuestra propia sociedad, nos organizamos como familia. ¿Desde dónde? Desde un gran respeto a lo trascendente, desde un gran respeto a Dios. Sabemos que nosotros, esto es consecuencia, sabemos que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros nos creemos dioses, capítulo 3 del Génesis, versículo 5, ante la tentación, que nos dice, el momento que ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses, nos hace entender que nosotros perdemos todo respeto a lo trascendente. Nosotros perdemos todo respeto a Dios. Y esto es importante que reflexionemos, queridos amigos, porque esta vez señalé, porque apeando la gran tentación, apeando la pecado original de Reimo lleva de Reikuapa hoy, dente hoy la reyua, porque en dere yuseco apeari lleva, entonces ñande yaran dai yai vendere goebe, dai yai vende acabe, dai yai vende con asome lleva, entonces dere ya posea, porque vos te consideras Dios, ahí está.
Voy a coger la problema principal. Entonces el temor de Dios viene a ser el respeto ante lo trascendente, reconocer la propia limitación, reconocer y decir, Señor, mi vida está por un hilito. Chicos, esta veces ayer no hay hospital, veo mi terapia intensiva, veo mía, tenemos en el hospital, ¿verdad? Que están en situaciones incluso de urgencia, algunos que se están ya por morir por algún accidente. A usted veo poco formal cuando me encuentro, ¿verdad? Ante estas situaciones de nuestra humanidad, la situación del hombre, ¿verdad? De repente me encuentro con jóvenes, ¿verdad? Jóvenes o personas jóvenes. Entonces ahí uno toca o se encuentra con la vida, se encuentra con la vida y se encuentra con la muerte. Que nuestra vida verdaderamente está por un hilito. O sea, yo jofa, reago, el pebe, pero yo no hay cuál, yo cutu y cuál, otro no sé, caure, hoyo, ca, y así, muchas cosas. Y después, oye, no, llega, rejo, eres esa, que es lo que pasó aquí, ¿verdad? Pero sobre todo por un hilito, esa vida, nuestra vida por un hilito está. Entonces es importante, apego la temor de Dios. Temor de Dios con Isila es que lleven de Yarawi. No. Es el respeto ante lo luminoso y es un reconocimiento en síntesis de nuestra limitación. Mapi coñande y se vea. Qué limitado que soy. Mira cómo está mi vida. Mira cómo estoy yo. Ya una vez añemon que está la doctor Cuerandi. Hay gusto añemon que está la doctor Cuerandi. Porque se acuerda, orecó otra visión y otro encuentro con las personas. Y que es interesante. Por lo menos la doctor Ponayo, la IEBDI doctor, o aprovecharse de lleva de su profesión y que te quiere cobrar y que cualquier cosa de operación, hombre. Bueno, hoy hay un mismo. Pero con los doctores que en el aspecto ético entran verdaderamente y procuran llegar a lo profundo de la vida del hombre y que quieren curar y que quieren sanar. Muchos de ellos me comentan, ¿verdad? Y me dicen, Padre, lo que significa nuestra vida, lo que significa verdaderamente una enfermedad, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos ofrecer. Nosotros tampoco somos dioses, nosotros tampoco podemos curar en un sentido de que yo tengo el poder sobre la vida o el poder sobre la muerte. Lo único que yo puedo hacer, me decía uno de los doctores justamente, es ayudar a esa persona a valorar lo que Dios le ha regalado para volver a recuperar ese don de la vida. Me hace gustarse. Porque nos hace entender, ¿verdad?, el sentido de nuestra propia vida. Yo curándote físicamente, te vuelvo a hacer entender lo importante que es tu propia vida, ese regalo, ese don que Dios te ha dado. Apego la ñandilla es el temor de Dios, el respeto a la vida, el respeto a ese don tan grande que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Bueno, quisiera nomás contarles también lo que decía ya Alejandro Magno, ¿verdad? Mitairuzú, que conquistó todo el mundo, uno de los imperios más grandes, ¿verdad?, en la historia de la humanidad. 25 años, Mitairuzú, que conquistó todo, ¿verdad? Hasta la India llegó. Y justamente su gran maestro fue Aristóteles. Imagínate, un gran filósofo. O sea, le enseñó cómo tenía que ser, la fuerza de la filosofía. Qué interesante que es esto, ¿verdad? Cuando uno se organiza y cuando uno organiza la mente y cuando uno organiza de estos recursos que Dios nos ha regalado, ¿verdad? ¿A dónde podemos llegar? Bueno, pero Alejandro Magno, a pesar de que él, el grande, a pesar de que él conquistó todo el mundo para ese tiempo, sin embargo, tenía una yoyucayo. Posiblemente era el paludismo, ¿verdad? Tenía un pechamigo en la yoyucayo. Hoy su inicio era, hoy comenzó la enfermedad, bla, 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 ya digo, lleva una vez que te pica, como ahora, vaya era con la de Yareco, ¿cómo se llama, Damián? El mosquito ese que te pica, Sí, pero ¿cómo se llama la enfermedad esa? El dengue. Sí. Voy a repetir esa parte, borra.
Y entonces a Alejandro Magno, ¿qué es lo que le mata, verdad? Es prácticamente el paludismo, ¿verdad? O sea, es algo tan pequeñito, algo que nosotros podemos decir, él conquistó todo el mundo, pero el paludismo venía iba imagínense, es como nosotros ahora que digamos, vos sos espectacular físicamente, un gran atleta, o un de Yopi, el dengue, de Yopi, hablan de suerte, no hay salva, la doña tende ponano y no la ponja y la IPS, mira, veiga, tú la dejo pona y nada, de por ir a Montema. Y bueno, son situaciones en las que nosotros entramos, ¿verdad? Pero profundamente a reflexionar, a mirar y a entender lo que Dios nos quiere decir. O sea, el sentido de la vida. Apeango la temor de Dios. Apeango la reflexión a ser entendida, porque justamente aquí en este capítulo 20, cuando Abraham está hablando con Abimelech, le está presentando esta situación. Ahí yo, llegó aquí, Jaina Guri, Hopeare con la Yapuja, EPM, la Hande, la hermana Hande, porque sea que se yucata catotewe. Pero yo no sabía que aquí había un respeto entonces hacia Dios, que había un respeto hacia lo luminoso. Y bueno, ya domina entonces ella va oñe definico temor de Dios. Después de todo el temor de Dios se puede comprender en un sentido amplio y profundo. Amplio y profundo. Ya entendé también va a decir la temor de Dios. Que lo identifique sin más con la religión. Es decir, todo lo que se refiere al temor de Dios está bien identificado con el aspecto religioso, porque se va a referir a Dios, ¿verdad? Y entonces por eso que es importante. Ya en el libro del Deuteronomio se asocia con una característica al amor de Dios. Por eso que yo decía al comienzo, el temor de Dios, porque no quiere decir eso, ¿verdad? El temor de Dios dice que ya en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, se nos está hablando y se nos está diciendo que se refiere también al amor de Dios. Peñan de Yaramba, ella pañan de Raljú, Peñan de Yaramba, ella pa oye cual cañan debe a lleva, a Peñan de Yaramba, ella pa oñembo uke, a pengo la ola que se ukere oña, a peago la ñan de Yara, el que está a nuestro lado. ¿Cómo está Dios a nuestro lado? En tu conciencia, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar, en tu forma de obrar, en tu forma de tomar fuerza y características, ¿verdad? Para dar pasos concretos, ¿verdad? Y entonces es justamente lo que nosotros estamos pensando y mirando. La forma característica al amor de Dios, a la observancia de sus mandatos, a su servicio. Estamos siempre a ese servicio para con Dios, ¿verdad? Mientras que en otros pasajes, por ejemplo, nosotros en Isaías, ve en él uno de los frutos del Espíritu Santo. Ahí se habla, en Isaías 11 se habla que uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. El don, la fuerza del Espíritu. Ya Yesha Cuajanguay llamaba Peñan de Yara. Y para poder amar a Dios, en síntesis sería el temor de Dios. Es, como dicen los sabios, el principio de la sabiduría. Si uno lee el libro de los Proverbios, mira que estamos en el Antiguo Testamento todavía, el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, nos dice justamente que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Bueno, el eclesiástico tiene una fórmula de unas formas, ¿verdad? Como lo escribe, ¿verdad? Sobre el temor de Dios, que lo presentan como el equivalente práctico de la piedad. La piedad. Se presenta entonces el temor de Dios como esa persona abierta a Dios. La piedad significa eso. La piedad cuando hay curejoa de ayunata, bebé inare mañana y vaimo bareño y besareina, bebé. Ay, qué piadoso que es eso. No. La piedad va mucho más que eso, ¿verdad?
La piedad significa, dice, el equivalente práctico de la piedad quiere decir esa disposición que vos tenés para amar todo lo que vos ves y todo lo que encontrás de positivo en las personas, que es la manifestación de Dios. Bueno, vamos a seguir hablando entonces sobre este temor de Dios y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. Tantos documentos. Radio Nacional del Paraguay invita a usted a la presentación de la obra El Presidente, la historia del Dr. Manuel Franco, obra teatral de Choni Calderón y Katy Pacuá, Y por mi honradez, representada en la Casona Nacional, que fuera su residencia. es por ese motivo que debo ser recordado. Por haber hecho lo necesario. Te esperamos este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18:30. Radio Nacional del Paraguay, Blas Garay, entre Yegros e Iturbe. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Y seguimos con más Ñande Yara Ñe'e. Estamos hablando siempre sobre este temor de Dios, ¿verdad? Que es tan importante aquí en este capítulo 20 del Génesis. Abraham
dice que encuentra aquí en Gerar, cuando él baja hasta este lugar, hacia Egipto, encuentra que existe, dice, el temor de Dios. Entonces nosotros nos preguntábamos y decíamos, ¿qué significa el temor de Dios? Sino que es el respeto que nosotros tenemos hacia lo sagrado, hacia lo luminoso. Pero va a respetar, va a y justamente porque entiendo que había sido yo, soy limitado. Había sido yo, no soy Dios. Es como ese respeto que tenemos hacia nuestro superior, hacia esa persona que nos ha dado todo. Ñandego ya respetaba de sube, de rube. Espero que todos respetemos a papá y a mamá. Espero, porque hoy hay un lindo respetaba ella, la isube, ahí tú, bueno, pero ¿por qué nosotros le damos ese respeto a papá y a mamá? Y porque justamente nos damos cuenta y sabemos que sin papá y mamá nosotros no estaríamos en el mundo. Sin papá y mamá no estaríamos en el mundo. Una cosa así de sencilla y así de lógica. Sin papá y mamá. Ellos nos dieron la vida, el respeto, el cariño. Viste que entonces el temor o el respeto que yo tengo a mis padres, como nos decía hace rato, nos lleva a hacer entender una característica de amor, Es la característica de amor. Ajaljú, agradecido. Ahuilleveme ebesherube, ahuilleveme ebeshesube. Amba erube yapo, porque justamente tengo ese temor de Dios. Ese quiere decir el temor de Dios, en un sentido amplio, como decíamos hace rato, en la definición. Entonces, mamá, papá, ¿cómo te agradezco por la vida que me has dado? Y eso es la manifestación, ¿verdad?, a través de nuestros padres, de ese amor sincero y profundo de Dios para con nosotros, que nos han llamado a la vida. Porque nosotros sabemos que papá y mamá nos han creado y nos han criado. Pero sabemos que esa creación que papá y mamá nos regalan es porque justamente Dios actúa a través de ellos. ¿Se acuerdan en nuestra reflexión del Génesis capítulo 2, versículo 2, cuando decíamos que Dios descansó? Decíamos nosotros y subrayábamos muchísimo que el descanso de Dios significaba que Dios ahora, Él ya no está obrando más directamente. ¿Quiénes son los que obran ahora? O mejor dicho, ¿cómo Dios continúa obrando ahora en el mundo? Dios continúa obrando ahora en el mundo a través de nosotros. Nosotros, papá, mamá, nosotros somos los co-creadores con Dios. Somos los que continuamos, los que seguimos la creación, los que nos ponemos al frente como creadores hoy, porque Dios nos ha dejado la responsabilidad. Entonces, vamos a ser agradecidos, vamos a estar verdaderamente abiertos a esa gracia de Dios. Me hace recordar, y esto es muy interesante, porque Don Bosco, una de las cosas más importantes que él les repetía y le decía, la mejor flor que adorna el corazón de un joven es el ser agradecidos. El mejor adorno, la mejor flor, el mejor regalo del corazón de un joven es dar gracias. ¿Dar gracias por qué? Y dar gracias, en primer lugar, por la vida, por eso que hemos recibido ayer. Y después vienen todas las otras gracias que uno quiere. Cuántos dones, cuántas riquezas. A esa persona que te está ayudando. Como yo, por ejemplo, siempre suelo decir, y agradezco sinceramente, ¿verdad? Por ejemplo, a los auspiciantes. Diga tu mujer, diga tu mujer, ñañe monguetán, diga tu mujer, la ña evangeliza, diga tu mujer, la yaicuá, ayeva. Y también recuerden el ser agradecidos de lo grande y de lo pequeño. El gracias tiene que salir desde el corazón, no porque vos me diste mucho, entonces te agradezco a vos nomás, y el otro que me dio poco, no, nada. Recuerden el Evangelio, la viuda,
que va y pone, dice que dio 2 moneditas, ahí copiante huereco. Pero el Evangelio dice, Jesús estaba observando y dice, esa viuda puso todo lo que tenía. El hombre beba, ¿cómo que me bebe? Pero tengo 2 moneditas ante hoy. No, ella puso todo lo que tenía y lo que significaba para su propia vida. Eso es ser agradecidos ante el Señor, ¿verdad? O sea, lo que nosotros somos, lo que nosotros podemos. Aupea la ñandeña y cuando es veñan de yara. Aupea la ñandeña me y chupeca tu hanguaisha. Coche ya cua enseguida ñande yara. Pero lo importante es que ñandela ya yesha cuana, porque ñande yara co hoy cuamo hoy ya lleva ñande yara co ñande cuapa. Pero cómo somos nosotros, cómo respondemos nosotros a esta gracia del Señor. Bueno, entonces vamos a seguir un poco aquí justamente hablando, ¿verdad?, de lo que significa el equivalente práctico de la piedad. La piedad significa esa sensibilidad del corazón, esa sensibilidad de nuestra mente ante esa persona que nos necesita, que nos quiere, que está como abriendo los brazos y diciendo, entonces, con la piedad, por decirlo así, con esa sensibilidad del corazón, veo la imagen de mi Dios en esta persona, entonces, y entonces yo, como soy sensible a esa gracia de Dios, soy capaz de ayudarle, soy capaz de levantarle, soy capaz de darle la mano, ¿verdad?, a ese hermano mío, a esa hermana mía que me está necesitando. Y bueno, en este sentido, merece la bienaventuranza con que la adornan diferentes salmos, porque la misericordia de Dios se extiende de generación en generación sobre los que le temen. Ahí está la palabra temor de Dios. En la bienaventuranza, la misericordia de Dios se extiende de generación en generación sobre los que le temen. Hamba erepe misericordia pe aishe yaranga llevaye poria juereco besera pichane ba erepea. Opeánico porque justamente esa misericordia opocondere. Y eso después dice se extiende de generación en generación. Si nosotros no somos generosos, si nosotros no vivimos con fuerza dentro de nosotros esa gracia del Señor, recuerden que nuestros hijos, recuerden que nuestra familia nunca va a crecer bien, porque este valor importante. Si nosotros somos tacaños, si nosotros somos cerrados en nosotros mismos, si nosotros buscamos solamente lo nuestro, anda ya a abrir y a llevar a los demás. Ciertamente que después de esto que dice aquí de generación en generación, doy como hay. ¿Y por qué doy como hay? Y porque los otros no van a aprender nada, porque vos no le transmitiste, porque vos no le mostraste. Recuerden que la educación es por imitación normalmente. Y bueno, queridos hermanos, estamos concluyendo por lo menos hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan importante. Pidamos al Señor esa gracia también para nuestras familias, para nuestra comunidad, para nuestro país. Ser abiertos, ser generosos, ser buenos, tener a Dios en primer lugar. Temer a Dios significa amar a Dios, respetar a Dios, pero no a un Dios invisible, sino que a un Dios bien visible en tu hermano, en tu esposa, en tus hijos, en las personas que te necesitan y que están a tu lado. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes en este día, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.